Hola, mi nombre es Alicia Cuartara, yo soy médica hematóloga, trabajo en el servicio de hematología del Hospital Centenario y soy docente del área clínica médica de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Vamos a hablar un poquito de tratamientos antitrombóticos. Dentro de los tratamientos antitrombóticos contamos con las heparinas estándar, también llamadas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular, los anticoagulantes orales que ejercen su mecanismo de acción a través de inhibir la vitamina K, los inhibidores directos tanto del factor 10 como de la trombina o factor 2 activado, las drogas antiplaquetarias y los fibrinolíticos, entre otros. Comenzando con las heparinas, estas requieren para su acción de un cofactor que es la antitrombina. La antitrombina es un inhibidor natural de la coagulación que inhibe fundamentalmente al factor 2 y al factor 10 de la coagulación activados. Ahora, en presencia de heparina, esta inhibición se hace mucho más potente, rápida e irreversible. Las moléculas más pequeñas de heparina, las llamadas de bajo peso molecular, inhiben fundamentalmente al factor 10, mientras que las moléculas más grandes pueden tener acción inhibitoria sobre el factor 10 y sobre el factor 2. Esta es la gran diferencia entre las heparinas de bajo peso molecular, de tamaño pequeño, y las no fraccionadas. Recuerden que las heparinas pueden ser utilizadas tanto con fines de tratamiento o de profilaxis antitrombótica. Con respecto a las dosis, hablando de las heparinas no fraccionadas o heparinas estándar, son diferentes de acuerdo a si a uno las va a utilizar con una intención de tratar una trombosis que de una profilaxis o prevención. Cuando se utiliza como tratamiento, es recomendable hacer un bolo inicial de 80 unidades por kilo de peso en forma endovenosa, porque la heparina al inicio va a ir a saturar algunos sitios y después lo que sobre es lo que va a ejercer el efecto terapéutico. Entonces, una vez que con ese bolo inicial saturamos todos los sitios de depósitos, el resto que va a quedar libre, vamos a agregar un goteo de 18 unidades kilo hora, que lo multiplicamos por 24 horas para saber cuánto va a corresponder en un día de administración. Esas 18 unidades kilo horas las podemos administrar, que es lo ideal, en forma endovenosa continua. Para esto necesitamos de un dispositivo que se llama bomba de infusión continua, porque nosotros estamos colocando gran cantidad de heparina en un suero fisiológico y puede haber accidentes como que se abra la chapita del suero y eso haga que pasen grandes volúmenes de heparinas al torrente sanguíneo. En cambio, con estos sistemas de bomba infusión continua, la hace más segura la administración. Si contamos con bombas de infusión continua, esta forma de hacer tratamiento con heparina es la ideal. Si no, podemos utilizar la forma intermitente. Para eso tenemos que dividir el total que nos dio de unidades en un día en 6, porque se va a administrar una dosis cada 4 horas y tenemos 6 intervalos de 4 horas en 24 horas. Esto es un mal sistema de administración de la heparina. Ahora yo les voy a mostrar un gráfico que les va a quedar un poquito más claro por qué, y en realidad ha caído en desuso. Otra forma de administrarla es en forma subcutánea, o sea, esas 18 unidades kilo hora la podemos dividir
en 3 o en 2 si la queremos hacer cada 8 o cada 12 horas. Pero como hoy en día en el mercado no existen las sales cálcicas de heparina, existen solamente las sales sódicas, tienen una absorción bastante errática. Por eso tampoco es una buena forma de hacer tratamiento con heparina. En profilaxis siempre se hace dosis subcutáneas, que van entre 5.000 y 7.500 unidades y se pueden hacer cada 8 o cada 12 horas, es decir, son dosis fijas. Siempre que ustedes hagan una indicación a enfermería, háblenle de unidades y no de centímetros cúbicos o mililitros, porque depende de la marca comercial, es a cuántas unidades va a valer un mililitro o un centímetro cúbico. El monitoreo se hace con el KPTT. El KPTT o APTT es un test básico de la coagulación que sobre todo mide la vía intrínseca y la final común. Las siglas serían tiempo parcial de tromboplastina activada. Cada laboratorio tiene para este test de básico de coagulación un normal, lo que llamamos testigo. Se informa en segundos, por ejemplo, puede ser que un paciente tenga 32 segundos para un testigo, para un normal de 30 segundos. Para tener bien anticoagulado a un paciente, yo tengo que tener del basal 1,5 a 2 veces y media por encima el APTT, para yo decir que está bien anticoagulado. Uno podría monitorizar el tratamiento con heparinas estándar o heparinas no fraccionadas con dosaje de heparinemia. Pero el dosaje de heparinemia es muy engorroso, es costoso y no es accesible las 24 horas. Es por esto que usamos el KPTT o APTT, que es un test básico que refleja el nivel de heparinemia. Es un test barato, accesible las 24 horas del día en cualquier institución. Si uno hace heparinemia, debería tener al paciente en un rango entre 0,3 y 0,7 unidades internacionales por mililitro. Estas unidades equivaldrían a la vez y media, 2 veces y media el valor basal de la PTT. Como yo les dije anteriormente, la profilaxis es dosis fija, no requiere monitoreo, y para terapéutica tenemos que saber cuándo pedir el KPTT o APTT. Y esto va a variar el momento en que yo lo pido de acuerdo a la vía de administración. En líneas rojas yo tengo heparina en bolo. Fíjense que si esto es heparinemia y yo me tengo que manejar en este rango, que sería el valor normal, fíjense lo que hace la heparina en bolo: picos y valles, o sea, niveles supraterapéuticos, niveles subterapéuticos. De ahí se desprende que los bolos cada 4 horas son una mala forma de administrar la heparina, porque va a pasar mucho tiempo el paciente en niveles supra o infraterapéuticos. De todos modos, si la vamos a usar porque no tenemos otra opción, lo ideal es hacer el APTT 1 hora antes de la próxima dosis. En el caso de que usemos, como están líneas amarillas, la endovenosa continua con un sistema de seguridad que es la bomba de infusión continua, en cualquier momento tiene que estar en un valor de 1 vez y media, 2 veces y media el basal. Si no, vamos a tener que modificar la dosis. Y cuando usamos la vía subcutánea, que yo les decía que se puede hacer cada 12 horas o se puede hacer cada 8 horas, en ese caso el KPTT se realiza a mitad de dosis. Es decir, en este caso en verde yo puse como que la hiciéramos cada 12 horas. Bueno, deberíamos hacer a las 6 horas el KPTT. Pero también fíjense que es una mala vía de administración porque hay mucho tiempo en el cual los niveles son subterapéuticos. ¿Qué pasa si ese KPTT no está en el rango? Voy a tener que ajustar la dosis. Y acá les dejo una tablita que usamos mucho en internación porque es bastante práctica,
de cómo ajustar la dosis en función del KPTT. O sea, nosotros hacemos un bolo, inicialmente, cuando decidimos tratar un paciente, un bolo de 80 unidades kilo, y luego pasamos al goteo de 18 unidades kilo hora. De acuerdo a cómo nos va viniendo el KPTT, generalmente uno espera 6 horitas más o menos de iniciado el tratamiento para hacer el primer KPTT. Fíjense que de acuerdo a cómo va moviéndose el KPTT es que puede ser necesario repetir bolos de 80 o de 40 y aumentar las unidades kilo horas en el goteo. Si está una vez y media, 2 veces y media, el valor basal no se modifica, y al revés, si está muy pasado, muy prolongado, vamos a disminuir el goteo 2 unidades, o si está demasiado prolongado, hasta puede ser que tengamos que hacer un stop en la bomba de infusión, además de luego al retomarlo disminuir el goteo. Cuando utilizo heparinas de bajo peso molecular, siempre sea con fines de tratamiento o de profilaxis, la vía es subcutánea. En tratamiento disponemos solo en Argentina hoy en día de la enoxaparina, ya las otras formas no existen más, y la dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Vuelvo a repetir, la única vía de utilización es subcutánea. Y en la profilaxis se utilizan entre 40 y 60 miligramos día, también subcutáneo, una vez al día. Hay que hacer monitoreo cuando uno usa tratamiento y está utilizando heparinas de bajo peso molecular. Generalmente no es necesario, excepto en 2 situaciones importantes, que son la obesidad extrema y la insuficiencia renal. No se olviden que la heparina de bajo peso molecular se elimina por riñón y está contraindicada con clearance menores de 30. Ahí sí hay que utilizar una heparinemia midiendo la actividad anti-10, y para yo decir que está en rango terapéutico tengo que hacer la extracción de sangre 4 horas después de haber administrado la heparina, y debe estar la heparinemia entre 0,6 y 1 unidad internacional por mililitro. Si no, hay que modificar la dosis. Recuerden que cuando usan heparina de bajo peso molecular, ahí el KPTT no sirve. Incluso puede estar normal y el paciente estar anticoagulado. ¿Cuáles son los efectos indeseables de la heparina? Los sangrados, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades que los hacen susceptibles a sangrados, o cuando se nos fue del rango terapéutico. La plaquetopenia y la osteoporosis u osteopenia, que van a ser mucho menos frecuentes con las heparinas de bajo peso molecular que con las heparinas estándar o no fraccionadas. El HIT es la trombocitopenia inducida por heparina. Aparece en un 5% de los pacientes que reciben heparinas no fraccionadas y en el 1% de los pacientes que reciben heparinas de bajo peso. Y no depende de la dosis, la podemos estar utilizando como dosis terapéutica o como dosis profiláctica. Generalmente el descenso de plaquetas puede llegar a un nivel alarmante, ¿no? Pueden llegar hasta 30.000. Y tiene la peculiaridad, como es por mecanismo inmune, las plaquetas se activan y se provoca la generación de trombina. Entonces no solo voy a tener destrucción de plaquetas y plaquetopenia, sino que voy a tener en un 30 o un 60% de los casos manifestaciones trombóticas, lo que le eleva mucho la morbimortalidad cuando aparece este efecto indeseable, que generalmente aparece en la primera, segunda semana de uso. Puede aparecer más precozmente en pacientes que previamente recibieron por otra razón, en otra internación, heparina. Este efecto indeseable es importante buscarlo, porque nosotros por ahí estamos controlando heparinemia porque usamos una heparina de bajo peso, o estamos
haciendo controles periódicos del KPTT, porque estamos usando heparinas no fraccionadas, pero nos olvidamos, sobre todo en las primeras 2 semanas, de pedir un recuento de plaquetas. No digo todos los días, pero sí por lo menos cada 48 o 72 horas. Y si vemos que con respecto al ingreso hubo un descenso importante en el número, de un 50% o más, ya ese paciente hay que controlarle las plaquetas todos los días. Y puede pasar muchas veces que el nivel de plaquetas sea tan crítico que me obligue a suspender la heparina. En ese caso, existía una droga que es el Fondaparinux, que ya no viene más, que es un anti-10 que se utiliza endovenoso y que justamente lo usábamos para inhibir el 10 en forma endovenosa, y su molécula no tenía parentesco con las moléculas de heparina, entonces se podrían utilizar, pero hoy en día ya no están disponibles en Argentina. Lo único que podemos hacer en caso que estemos tratando una trombosis venosa profunda es colocar un filtro en vena cava para evitar la complicación que sería el tromboembolismo de pulmón, y cuando el nivel de plaquetas sea seguro, estén alrededor de 70.000, 100.000, iniciar anticoagulantes orales. No tenemos otra opción. Cuando indicamos heparina para la profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, es decir, cuando yo identifico una situación de riesgo de una embolia de pulmón o de una trombosis venosa, y antes de que ese riesgo ocurra, hago prevención. Cuando ya está instalada la enfermedad tromboembólica venosa, llámese tromboembolismo de pulmón o TEP o trombosis venosa profunda, y también se utiliza en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Del síndrome coronario agudo sin elevación del ST están los cardiólogos para desarrollar mejor que yo este tema, pero en las trombosis venosas profundas y o tromboembolismo de pulmón, es decir, ambas entidades se denominan enfermedad tromboembólica venosa, el tiempo o la duración del tratamiento va a depender mucho de la causa. Cuando hay factores que lo ocasionaron que son reversibles, como puede ser un postoperatorio, se tiende a cortar a 3 a 6 meses. En cambio, cuando hay una patología de base que subyace, como puede ser un cáncer, va a ser más prolongado y va a depender de la patología que lo originó. Bien, pasando a otro tipo de anticoagulantes, tenemos los orales que inhiben la vitamina K. Hay 2 grupos de drogas que actúan muy similar, que son el acenocumarol y la warfarina. El mecanismo de acción es inhibir la oxidorreducción de la vitamina K. Hay algunos factores de la coagulación que para activarse necesitan ese mecanismo de oxidorreducción de la vitamina K, porque la carboxilación de esos factores es lo que lo hace activos, y son el factor 2, el factor 7 y el factor 10, y también inhibidores naturales de la coagulación como son la proteína S y C. Entonces, en presencia de estas drogas, sea acenocumarol o warfarina, se inhibe el mecanismo de oxidorreducción de la vitamina K y por ende los factores 2, 7, 9, 10, proteína SC no pueden carboxilarse, entonces no se van a poder activar. Y de esta manera ejercen estas drogas el efecto anticoagulante. La diferencia entre ambas tiene que ver mucho con la vida media. El acenocumarol tiene una vida media más corta, de 24 a 36 horas, y la warfarina va hasta 42 horas. Esto es importante a la hora de empezar a tratar un paciente como al suspender, porque sabemos que no va a actuar inmediatamente y que cuando lo suspendamos por determinada razón, sangrados, cirugías, va a demorar sus horas en salir todo del torrente sanguíneo. Hay mucha variación en la relación entre la dosis y respuesta en la población con respecto a los anticoagulantes inhibidores de vitamina K. La causa de esa variabilidad en la dosis tiene que ver con la forma en que se metaboliza la droga
en eso tiene que ver mucho los factores genéticos que se pueden estudiar, pero sobre los cuales no podemos modificar, pero sí tener en cuenta los factores del medio ambiente. Eso es muy importante a la hora de controlar los tratamientos anticoagulantes con inhibidores de vitamina K. Hay muchas drogas que usa concomitantemente el paciente, algunas de forma prolongada y otras en formas ocasionales, que pueden potenciar la acción del anticoagulante e irse el anticoagulante a niveles supraterapéuticos, y otras al revés, que inhiben el efecto anticoagulante y lo lleva a niveles subterapéuticos. Los grupos de drogas antiarrítmicos, por ejemplo, como la amiodarona, la digoxina, diuréticos, anticonvulsivantes, drogas que se utilizan para tratamiento del dolor, muchos antibióticos, sobre todo esas drogas que tienen asociación de dos antibióticos, que por ahí el paciente las toma en forma ocasional, pueden generar una variabilidad en el efecto terapéutico. Enfermedades concomitantes, los hepatópatas, que tienen su coagulación de base alterada, pueden tener variabilidades en la dosis y en la respuesta al tratamiento. Enfermedades metabólicas, estados hipermetabólicos como la fiebre, el hipertiroidismo, trastornos de la absorción por enfermedades intestinales y dietas. En especial, solamente hacerle hincapié al paciente en no abusar en el consumo de hierbas que muchas veces se agregan a determinadas bebidas o en determinados suplementos, y a alimentos que son muy ricos en vitamina K y pueden inhibir el efecto anticoagulante de los inhibidores de vitamina K, como son las coli. Siempre que tengamos una duda, conviene, sobre todo frente a determinados medicamentos, conviene consultar si interactúa y de qué manera. ¿Con qué se monitorea el tratamiento anticoagulante con inhibidores de vitamina K? Con el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina mide de los test básicos de coagulación la vía extrínseca y la final común. Hay diferentes reactivos comerciales para hacer el tiempo de protrombina, y para evitar esta variabilidad en la sensibilidad que tienen los diferentes reactivos comerciales, es que se utiliza un cociente que se llama RIN, razón internacional normatizada, para monitorear el tratamiento anticoagulante. Esta razón surge de hacer el cociente entre el tiempo de protrombina del paciente sobre el normal o testigo y elevarlo a un índice de sensibilidad que tiene el reactivo comercial, que se llama ISI. Entonces, de esa manera, cuando hablamos de monitoreo de tratamiento anticoagulante con inhibidores de vitamina K, ya no vamos a hablar de cómo va a estar el tiempo de protrombina de ese paciente, cómo tiene que estar el tiempo de protrombina de ese paciente, sino cómo tiene que estar el RIN. También se puede medir los factores K dependientes, el 2, 7, el 9 o el 10, pero esto, sobre todo el 2, es el más útil, pero no está disponible, y nosotros siempre insistimos que cuando hay que monitorizar tratamientos anticoagulantes, debemos elegir test baratos, sencillos, simples de hacer y accesibles las 24 horas. Otra forma de monitoreo es el digital. Se le hace un pichacito en el dedo del paciente y por un sistema especial, dispositivo especial que se llama CoagCheck, se coloca una gotita en una tira reactiva y aquí en la pantalla, en el visor, aparece el RIN. Es una forma útil, práctica, que cada vez se está imponiendo más. No necesita una extracción venosa para pacientes con difícil acceso. En pediatría se utiliza mucho, por lo que significa en un niño tener que hacer muchas extracciones venosas. Y bueno, se está utilizando cada vez más. Acá les pongo una planilla de control de tratamiento anticoagulante
en donde debe especificarse bien el diagnóstico, porque después vamos a ver que de acuerdo al diagnóstico es el objetivo terapéutico que nos vamos a plantear y la duración del tratamiento también, ¿no? Si hace otros tratamientos concomitantes, la fecha del control, vamos poniendo el RIN y la dosis del anticoagulante. Se dice que un paciente está bien anticoagulado cuando de 10 controles, por lo menos 7 están en rango. O sea, el problema es la gran variabilidad que hay en el RIN, por lo que yo les decía anteriormente, no solo genética, sino también factores del medio ambiente que influyen en que el paciente ese día tenga un determinado RIN. No hay una regla práctica, eso uno lo va haciendo, lo va aprendiendo en la medida que lo va haciendo, de cómo modificar la dosis de un tratamiento anticoagulante con inhibidor de vitamina K. Nosotros tenemos mucho más experiencia en el hospital, que vemos un pool de pacientes muy importante, un caudal de pacientes muy importante. Tenemos más experiencia con el acenocumarol que con la warfarina. Y como regla práctica le transmito que siempre se comiencen con dosis bajas, que van a ir creciendo en función de cómo esté el RIN, que puede ser de 1 a 2 miligramos por día, todos los días. Generalmente preferimos que sea la tarde-noche. Y cuando pedimos el control nuevamente, teniendo en cuenta la vida media, dejamos pasar una semana, o sea, no vamos a pedirle otro RIN al día siguiente, porque no dio tiempo a que empiece a actuar la medicación al inicio, ni que podamos ver los cambios cuando estamos controlando los cambios que hicimos en la dosis. Entonces siempre hay que esperar una semana para ver el nuevo RIN. Y generalmente esos cambios para arriba o para abajo en la dosis deben ser pequeños, a lo mejor con 1 o con 2 miligramos de diferencia semanal ya hace la diferencia en el RIN. Por ejemplo, un paciente que venía haciendo 1 miligramo todos los días y tiene un RIN subterapéutico, a lo mejor con que yo le ponga 2 miligramos martes y sábados y lo deje con 1 miligramo el resto de los días, ya logro un nivel terapéutico. O sea, los cambios para arriba o para abajo en la dosis deben ser pequeños y uno lo va aprendiendo con la experiencia y con la práctica. ¿Cuáles son los efectos indeseables de los anticoagulantes inhibidores de la vitamina K? Los mismos, las hemorragias, que tienen que ver con las comorbilidades del paciente y con el rango supraterapéutico, digamos, y hay 2 efectos indeseables que son exclusivos de los inhibidores de vitamina K y que no los comparten con la heparina, como son un fenómeno de necrosis cutánea, que ahora se los voy a explicar, y la teratogénesis. Es decir, cuando nosotros tenemos pacientes anticoagulados con inhibidores de vitamina K que atraviesan la placenta, a diferencia de las heparinas que no atraviesan la placenta, y es una mujer en edad fértil, debe tomar algún método, alguna medida anticonceptiva, porque no debería quedar embarazada, porque si no el bebé, hasta que el test de embarazo dé positivo, el embrión queda expuesto y se han visto malformaciones, sobre todo en sistemas nerviosos centrales y oculares. Con respecto a la necrosis cutánea, esto se observa en las primeras horas de tratamiento, es un fenómeno protrombótico, porque lo primero que se va a inhibir es la proteína SC, que son inhibidores naturales de la coagulación. Entonces, generan un efecto protrombótico inicial. Cuando ya se empiezan a inhibir el factor 7, 10 y por último el 2, que es el de vida media más larga, ya este efecto desaparece. Por eso, una forma de minimizar este efecto indeseable es
utilizar dosis bajas de inicio e ir aumentándola paulatinamente y empezar, sobre todo en una trombosis venosa profunda o en un tromboembolismo de pulmón, con heparina y luego superponer tratamiento anticoagulante, y cuando el RIN llega al nivel terapéutico se suspende la heparina. Se llama necrosis cutánea, pero este efecto protrombótico no es exclusivamente en la piel. Puede darse también en trombosis en cualquier otro sitio, ¿no? Como algo no esperado, ¿no? Contradictorio, diría yo, porque estoy usando una droga antitrombótica y me actúa al inicio, en las primeras horitas, como protrombótica. ¿Cuál es el rango terapéutico del RIN? Esto va a variar mucho de acuerdo a la patología. Tenemos patologías que se anticoagulan a un RIN 2-3. Entre ellas está la enfermedad tromboembólica venosa, que yo les decía que puede ser entre 3 a 6 meses, pero si el desencadenante de esa enfermedad tromboembólica venosa no se revirtió, es permanente, voy a tener que prolongar la anticoagulación. Incluso en algunos pacientes, pues ustedes van a ver en quinto año, es necesario estudiar si no existe, no es portador de una trombofilia. En el caso de una fibrilación o un aleteo auricular crónico o intermitente, también el RIN es entre 2 y 3. Y ese va a ser de por vida, ¿no? Generalmente. Distinta es la fibrilación auricular o el aleteo agudo, que solo se anticoagula 3 semanas antes y 4 semanas después de indicar la cardioversión. Las prótesis valvulares, que son biológicas, se anticoagulan 3 meses, incluso algunos plantean antiagregar y no anticoagular. La valvuloplastia, que es la dilatación con balón de la válvula mitral, se anticoagula 3 semanas antes y hasta 4 semanas después del procedimiento. Algunos infartos que son de alto riesgo de formar coágulos en su interior, como son el infarto anterior extenso, con insuficiencia cardíaca, con trombos dentro de las cavidades, visibles por ecocardiograma, se anticoagulan alrededor de 3 meses. El ACV, cuando el corazón es la fuente embolígena, si bien es una patología arterial, que se beneficiaría más de la antiagregación que de la anticoagulación, cuando es el corazón la fuente embolígena de ACV, se anticoagula. Y cuando está en el contexto de un síndrome antifosfolipídico, también se prefiere anticoagular en lugar de antiagregar. La tromboflebitis superficial, cuando involucran el callado de la safena, también se anticoagula. Y las prótesis valvulares mecánicas generalmente utilizan RIN un poquito mayor, entre 2,5 3,5, hasta ahora veníamos viendo todas indicaciones de 2 a 3, pero hoy en día las válvulas aórticas de última generación se anticoagulan con RIN entre 2 y 3. Y si un paciente que tenía indicación de anticoagularse con un RIN 2-3, por ejemplo una fibrilación auricular, hace una embolia sistémica estando bien anticoagulado, lo consideramos como un fracaso y ahí habría que aumentar el RIN a 2,5, 3,5. Lo mismo una trombosis venosa. Si recurre a pesar de estar bien anticoagulado, deberíamos aumentar el target a 2,5, 3,5. Bueno, ¿cómo vamos a manejarnos frente a complicaciones hemorrágicas en pacientes que están anticoagulados? Esto va a depender mucho el riesgo de sangrado de cuán intenso sea el efecto anticoagulante, pero también va a depender de algunas características del paciente. Por ejemplo, los ancianos son más susceptibles a sangrados, los que tienen lesiones ocultas u otras enfermedades concomitantes, o el uso de drogas que simultáneamente esté utilizando el paciente y potencien el efecto anticoagulante. En el caso de que estén recibiendo inhibidores de vitamina K, suspendemos el tratamiento,
sabemos que de acuerdo a la vida media va a ser el tiempo que va a estar circulando en sangre ese anticoagulante. Podemos utilizar un antídoto que es la vitamina K. Nunca la vamos a utilizar intramuscular. En realidad el paciente anticoagulado no puede recibir inyecciones intramusculares. Se debe hacer endovenosa, nunca en bolo, sino en goteo, porque se han visto reacciones anafilácticas. Entonces generalmente utilizamos 10 miligramos de vitamina K en una urgencia a pasar en 100 mililitros de suero fisiológico en 10-15 minutos, no en bolo directo. Y recordar que cuando vamos a reinstaurar el tratamiento anticoagulante, cuanto más vitamina K le hagamos, más resistencia va a ofrecer el paciente a mover el rin. Pero bueno, es un riesgo que tenemos que correr porque estamos frente a una urgencia. Otro recurso terapéutico es el plasma fresco congelado, que es rico en todos los factores de la coagulación, y también vienen preparados comerciales que tienen concentrados de factores exclusivamente los K dependientes, que también son útiles frente a sangrados por este tipo de tratamiento. En el caso de heparinas, que el sangrado sea por el uso de heparina, bueno, por supuesto se suspende. Es mucho más fácil la suspensión de un goteo. Cuando se administra subcutánea ya la dosis está colocada, en el caso por ejemplo de la heparina de bajo peso molecular, que es subcutánea. En caso de las endovenosas en goteo, uno hace un stop del goteo y ya a las 2 o 3 horas ya no tiene más heparina en el organismo. El antídoto natural sería la protamina. 1 miligramo de protamina neutralizan 100 unidades de heparina. Y el cálculo hay que hacerlo en función no a toda la heparina que recibió el paciente ese día, sino cuando se utiliza heparina no fraccionada en goteo continuo, la dosis que recibió en las últimas 2 a 3 horas. Entonces, en función de eso se hace por regla de 3 la cantidad de miligramos de protamina que necesita. Recordar que cuando usamos heparinas de bajo peso molecular, la neutralización siempre va a ser incompleta, porque va a haber heparina en el subcutáneo y la neutralización se hace de la heparina que pasó al torrente sanguíneo. Y recordar también que el exceso de protamina puede generar mayor riesgo de sangrado. Es por eso que siempre hay que tratar de hacer la cuenta para no pasarnos. El gran desafío para el clínico es cuándo reinstaurar el tratamiento anticoagulante después de un sangrado, sobre todo si fue un sangrado del riesgo de vida. Por ejemplo, una hemorragia digestiva, un sangrado del sistema nervioso central. Bueno, el apuro por restituir el anticoagulante depende mucho de la causa por la cual yo lo estoy anticoagulando. No es lo mismo una fibrilación auricular que un paciente con una prótesis valvular mecánica, que tiene más riesgos de embolia. No es lo mismo una trombosis venosa profunda que ocurrió hace 5 meses que una trombosis venosa profunda que ocurrió hace 15 días, que tiene mucho más riesgo de hacer embolia. Y también va a depender de la magnitud del sangrado, porque no es lo mismo una epistaxis que, como les decía yo recién, un sangrado digestivo, en sistema nervioso y demás. Ahí, bueno, nos tendremos que reunir los especialistas para poner en la balanza el riesgo-beneficio. En pacientes que utilizan inhibidores de vitamina K, puede ocurrir situaciones en donde el rin esté por encima del rango terapéutico, pero el paciente esté sin sangrados significativos. O no tiene sangrado o tiene pequeñas equimosis, un sangradito muy leve por encías o por nariz. En esos casos, si el rin está por debajo de 5, con disminuir la dosis o suspender por 24 horas y luego reiniciar con menor dosis de la que venía siendo es suficiente. Cuando el rin está entre 5 y 9, o sea, por encima de 5 y por debajo de 9, si no hay sangrados significativos, además de suspender la dosis 24 horas,
reiniciar a una dosis menor, podemos agregar el día de la suspensión una dosis pequeña de vitamina K vía oral, que puede ser de 1 a 2,5 miligramos. En caso de que el paciente tenga un RIN por encima de 9, sin sangrados significativos, suspendemos la dosis, que puede ser 24 o 48 horas, retomamos a dosis menor y hacemos una dosis un poquito mayor de vitamina K. Pueden ser de 5 a 10 miligramos vía oral. Y depende de las características del paciente, es si lo mando a hacer todo este tratamiento al domicilio o lo tengo que dejar en observación algunas horas. Porque si bien no está sangrando en forma significativa, tiene un RIN muy por encima del deseado. Sobre todo cuando son pacientes añosos o con alguna comorbilidad o viven solos, y es riesgoso todo este manejo en el domicilio. ¿Qué ocurre si una paciente anticoagulada no hizo una buena anticoncepción y quedó embarazada? Bueno, rápidamente se suspende el inhibidor de vitamina K y se pasa a heparina, teniendo en cuenta que la heparina no atraviesa la placenta y se utiliza hasta la fecha probable de parto. Y luego se puede volver al anticoagulante oral, inhibidor de vitamina K. No es necesario suspender la lactancia porque las dosis que pasan la leche materna no son significativas. Bueno, otro grupo de drogas anticoagulantes son los anticoagulantes orales de acción directa, también llamados DOACs. Dentro de ellos tenemos los inhibidores de la trombina, como es el dabigatran, y los inhibidores del factor 10, como es el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban, pero el edoxaban ya fue en Argentina sacado del mercado. Bueno, en este gráfico pueden ver las diferencias que existen entre los DOACs, los inhibidores de vitamina K y las heparinas, tanto no fraccionadas como de bajo peso molecular. ¿Y qué ventaja podría tener el DOAC sobre las otras drogas antitrombóticas que estuvimos viendo? Se administra oral, igual que los inhibidores de vitamina K, pero a diferencia de estos tienen un rápido comienzo de acción y un rápido desaparición de la acción cuando son suspendidos. Se administran a dosis fijas, eso es otra ventaja con respecto a los inhibidores de vitamina K. No requieren monitoreo de la dosis, esto es algo también muy importante. Van a tener una respuesta más predecible, una amplia ventana terapéutica, tienen muy escasa interferencia con otras drogas y con la dieta, no producen trombocitopenia, que esa sería una diferencia con la heparina. Lo que sí hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de DOACs es el porcentaje de eliminación renal que tienen, y esto es importante en aquellos pacientes con deterioro de la función renal. En este gráfico me interesa que noten la vida media de cada uno de los DOACs, que es bastante corta en relación con, por ejemplo, los inhibidores de vitamina K. Puede prolongarse un poquito en el anciano, pero básicamente es una vida media corta, 12-14 horas, por ejemplo, para el dabigatran, 5 a 9 horas para el rivaroxaban, 12 horas para la apixaban. Y esto es útil a la hora de iniciar el efecto anticoagulante y también a la hora de suspenderlo. Y la otra cosa que me interesa que vean aquí es la excreción renal, que yo les decía que, por ejemplo, el dabigatran, el 80% se elimina por riñón, mientras que el 40% para el rivaroxaban y solo un 27% para el apixaban. Esto es importante cuando uno va a elegir una de estas tres drogas para un paciente con falla renal, se prefiere el apixaban y el rivaroxaban por sobre el dabigatran. Y con respecto al agente reversor, está disponible para todos los DOACs. Esta diapositiva es vieja y dice no disponible para los inhibidores de 10,
pero hoy en día tanto el dabigatran, rivaroxaban como apixaban tienen disponible el inhibidor. Esto no quiere decir que, que esté en el mercado, no quiere decir que esté disponible en todas las instituciones públicas o privadas, por ejemplo en la ciudad de Rosario. Y además hay que tener en cuenta en ser muy preciso en cuándo indicar un reversor, porque tienen un costo importante. Bien, ¿cuáles son las situaciones para las cuales está aprobada el uso de DOAC? En la prevención de la ACV, en fibrilación auricular, en prevención de enfermedad tromboembólica se autorizó para cirugías ortopédicas de cadera y rodilla, pero actualmente se utiliza para profilaxis de otras cirugías y de otras condiciones clínicas que lleven al paciente al reposo. Para el tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa están autorizados, pero no ha sido demostrado que sea efectivo en pacientes con síndrome antifosfolipídico como generador de esa enfermedad tromboembólica venosa. Y acuérdense que no está aprobado para prótesis valvulares mecánicas. La dosis, yo acá les dejo un cuadrito, depende de la droga, no es equivalente una con respecto a otra droga, y depende de la patología. Fíjense, en fibrilación auricular, por ejemplo, para dabigatran es 150 miligramos cada 12 horas, que se baja a 110 en pacientes frágiles, ceañoso, de alto riesgo de sangrado. El rivaroxaban es 20 miligramos día, que puede ser 15 si el paciente es frágil, y el apixaban 5 miligramos cada 12 horas, y que puede ser 2,5 cada 12 en el paciente frágil. Esto es fibrilación auricular, y no es lo mismo que enfermedad tromboembólica venosa, en donde el dabigatran requiere primero la heparina durante la primera semana, por ejemplo 1 miligramo kilo cada 12 si es enoxaparina, y luego vamos a comenzar con 150 miligramos cada 12 horas de el dabigatran, que como se elimina mucho por vía renal, si el clearing es menor de 50 o tiene alto riesgo de sangrado o es frágil, se baja a 110 cada 12. Los inhibidores de 10, apixaban, rivaroxaban, no requieren que empecemos con heparina, a no ser que lo querramos tener con heparina unos días y luego pasarlo, pero no es una condición sí o sí que haya que realizarlo. Podemos empezar directamente con rivaroxaban, pero fíjense que varía la dosis de acuerdo a las semanas que llevamos de tratamiento. Las primeras 3 semanas 15 miligramos cada 12 horas para el rivaroxaban, y luego bajamos a 20 miligramos día o 15 miligramos día si es paciente frágil. Y para el apixaban comenzamos la primera semana con 10 miligramos cada 12 horas y luego bajamos a 5 cada 12 horas o 2,5 si es paciente frágil cada. En relación a las dosis en prevención de enfermedad tromboembólica venosa, generalmente están autorizadas para profilaxis de cadera y rodilla. Lo que pasa es que hoy en día se ha extendido esa indicación a toda situación de riesgo, se utiliza estas drogas como prevención. En los postoperatorios se comienza para el dabigatran 4 horas después a dosis de 110 miligramos única vez, que puede ser 75 en caso de pacientes frágiles, y luego al día siguiente 220 miligramos día o 150 en caso de pacientes frágiles. En el caso del rivaroxaban 10 miligramos por día, y en el caso de apixaban en el postoperatorio 2,5 miligramos cada 12 horas. Los DOACs pueden alterar los test de coagulación, de hecho pueden prolongar el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, el KPTT, pero no se utilizan para monitoreo. Se están ensayando pruebas de laboratorios que puedan controlar el efecto de estas drogas, sobre todo en aquellas situaciones de urgencia, como pueden ser cirugías de urgencia o sangrados críticos,
en donde, dependiendo de estas pruebas, surgiría la necesidad o no de utilizar el agente reversor. Bueno, con respecto al manejo de los sangrados, si es un sangrado leve o moderado, con suspender el fármaco y hacer medidas locales es suficiente. Cuando aparecen sangrados críticos, sangrados severos, bueno, además de la internación en terapia intensiva para todo lo que es el soporte hemodinámico, por ejemplo, para dabigatran se puede utilizar hemodiálisis porque es un producto que dializa. Cualquier droga que fue tomada recientemente puede inhibirse su absorción si se utiliza el carbón activado, esa podría ser otra medida simple, y para los sangrados de mayor jerarquía, bueno, se pueden utilizar complejos protrombínicos activados o factor 7 recombinante, que son factores de la coagulación ya activados que bypassean la cascada de la coagulación, por eso se los denominan bypaseantes, y son útiles en los sangrados críticos. Y, por supuesto, si es accesible en la institución donde estamos trabajando y está disponible usar el agente reversor, tiene indicación en los sangrados críticos severos. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo mi mail. Para cualquier consulta me pueden escribir.